Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Obviamente, pues, están organizando el evento. Por participar de la aldea La Globalidad, una experiencia de radio comunitaria en Cali. Voy a tratar de hacerlo de una manera un tanto pedagógica, aprovechando algunos de los contenidos que he tenido la ocasión de compartir con estudiantes míos en la universidad. Y para ello partimos y podemos si me lo permiten, dentro del contexto sociológico, podríamos dar cuenta de que el orden social moderno se puede comportar desde tres perspectivas: mercado, Estado, sociedad, y en el marco de ese contexto social está la cultura, que se condensa también en los tres nodos: mercado, Estado, sociedad. Desde allí podríamos de alguna manera comprender un poco el viraje que ha dado, especialmente en Latinoamérica, en términos de la forma como lo local ha venido siendo central en la forma como operamos como sociedad. Y pues utilizo pues algunos diferentes bibliográficos, en este caso de Pablo Velázquez, en un texto que advierte cómo desde los años 80 América Latina decidió apostarle finalmente a lo local como una forma de encontrar la sociedad y el Estado a fin de promover el desarrollo humano. Esto es clave porque hay entonces una resignificación, una revalorización de lo local, en tanto que posibilidades de apreciar la diversidad étnica, cultural, económica, política, territorial, como principio organizador de la vida social y como forma de garantizar la integración social y política. Es decir, la forma como se produjo el proceso de modernización en América Latina hacia finales ya del siglo pasado y principios del presente, ha marcado un proceso de descentralización. Y en el marco de esa descentralización, lo que es el municipio y los territorios, o las regiones más bien, han pasado a ser claves en el proceso de funcionamiento de la sociedad, cosa que efectivamente debe tener en cuenta el marco social, el Estado y el mercado. Los municipios y regiones, especialmente el primero, ha sido clave. De hecho, por ejemplo, recordemos cómo hasta los años 80 los gobernadores eran los que designaban alcaldes y los alcaldes eran los que finalmente elegía el gobernador, que era a su vez designado por la presidencia de la República. Un marcado centralismo. Con la elección popular de alcaldes y gobernadores, eso de alguna manera también ha tenido dentro de nuestro ordenamiento jurídico, social, un cambio bastante importante. Bueno, ello y además de tener en cuenta que el capitalismo industrial de alguna manera jalonó el proceso de urbanización en Latinoamérica, en el mundo. En Latinoamérica obviamente se vio de manera bastante significativa, enseguida en Cali, la forma como de los años 30 y 70 más o menos incrementó sensiblemente la población, por ejemplo en Cali, de una manera bastante significativa, de 500.000 habitantes alrededor de los 50 y 60, pasar casi 1,5 millón y algo más a finales de los años 60 y 70, con el llamado Cali Ciudad Cívica, Cali Ciudad Deportiva, después de los Juegos Panamericanos y demás cosas que jalonaron, representaciones sociales que de alguna manera, urbanas que de alguna manera jalonaron, que fueron atractivas para multitud de personas, especialmente del ámbito rural, encontraban en las ciudades posibilidades de una mejor calidad de vida. En ese sentido es importante señalar que si bien la violencia fue clave en el proceso de edificación urbana, no fue el elemento detonante para que ello ocurriera. Es cierto, muchos liberales y conservadores se trasladaron a centros poblados y lo fueron nutriendo, pero algo clave fue el que estas personas rurales que llegaban a la ciudad encontraban en la ciudad un dispositivo que les permitía tener agua con solamente abrir un grifo, tener la luz con solamente despichar un botón, encontrar a 4 o 5 cuadras una escuela y no tener que andar 5 o 10 lomas arriba abajo y demás para acudir a una escuela. Posibilidades de vida digna que de alguna manera ofrecía el dispositivo llamado ciudad. Y obviamente pues, se incrementó y se ha incrementado hasta el punto de que hoy en día estamos con 2 millones y medio de habitantes nada más aquí en Cali. Pasamos por favor. Bien,
esa descentralización en favor de quiénes, la forma como la manera que se ha dado esa relocalización en Colombia, especialmente, y en Latinoamérica, de qué manera se dio de dos formas. Una, desde el mercado, y otra desde algo que se le denomina esfera pública. Velázquez, estoy retomando a Fabio Velázquez en una de sus lecturas de turismo, y que permite dar cuenta de la forma como ha habido tensiones de conflicto social que más habla, desde aristas protuberantes como el mercado, que es lo que más ha marcado el desarrollo y el crecimiento de las localidades y obviamente de las ciudades, frente a las posibilidades de que se asista a una esfera pública con un conglomerado como el que en cambio estamos encontrando aquí, de alguna manera crítico, de alguna manera pensante, de alguna manera reflexivo, preocupado. Eso no asiste en el grueso de la población. Infortunadamente, en buena medida, pues, a falta de posibilidades de educación al alcance, que le permita profundizar, sujetos políticos, precisamente, con niveles un poco más allá, gracias a la educación. Esto infortunadamente no lo hago. Pero bueno, en fin, ha habido una tensión a favor, finalmente, como les decía, del mercado. ¿Podemos continuar, por favor? Esto porque es importante. Porque si bien en el proceso de modernización que ha asistido a Latinoamérica, obviamente Colombia y obviamente a Cali, en el marco de que el municipio, la localidad, ha venido siendo central en el proceso de modernización, ha asistido también a otra fuerza muy importante que es la globalización. La globalización entendida como una intensificación de las relaciones sociales universales, de manera que los acontecimientos que ocurren en un lugar afectan en la vida en otro lugar ubicado a distancia, como el aleteo de una mariposa, por ejemplo, la forma como esta viene a afectar en otra parte del mundo. Esto, de alguna manera, contribuyó a afectarnos en nuestras sensibilidades. Hoy asistimos al aquí y a la ahora, vivimos en un eterno presente, diría Lipovetsky, un presentismo. Es decir, que yo no sé mañana, pero también tu amor es un periódico de ayer. Es decir, una desvalorización del futuro y una desvalorización del pasado. Entonces estamos en un individuo cada vez más presentista. Es decir, lo que importa es lo que sucede ahora y yo no sé mañana. En el marco de ello, ha habido y se ha presentado en la relación, como se ha dado, digamos, el fenómeno, la modernización, ha habido un desdibujamiento de la nación en las relaciones que se establecen entre lo local y el mundo. Cada vez más hay, y nosotros lo vivenciamos, las posibilidades que nosotros tenemos de conectarnos, comunicarnos con el mundo sin que ello medie el Estado-Nación. Que ahorita, y vengo aquí precisamente como ejemplo de que ello ocurre de esta manera. Por cosas, sí, también buscadas y de alguna manera logradas desde hace un año. Soy el director de la emisora Oriente Estéreo, que es la única emisora comunitaria en Cali en su historia legalmente constituida, comunitaria, en su historia. Y ha habido muchas y las hay, pero legal es esta. Y las hay. Recuerdan ustedes cuando el M19 en el oriente de Cali, con el movimiento de la Cartana, montó a veces también emisoras y que ya hablaba, y también desde Siloé, obviamente ilegales, pero otras experiencias también comunitarias, como la era estéreo, como comunal estéreo, afortunadamente no lograron la legalización, es decir, la legitimación que en última la comunidad se estaba dando. ¿Por qué? Por el Estado. Y entonces, desde allí vamos por el camino que les he venido trazando de mirar lo local, mirar la globalización, y con esto que señala Borges Castells, que es clave, las nuevas tecnologías de comunicación permiten la articulación de procesos sociales a distancia,
ya sea en las áreas metropolitanas, a través del teletrabajo, la telecompra, la teleinformación, la telediversión, entre las regiones o entre los continentes. Y esto es clave entenderlo porque lo podemos pasar, por favor, porque asistimos en Colombia a una situación ya bien contradictoria. Y la contradicción la muestra la forma como, por ejemplo, en los años 95, 97, 2004, el gobierno de turno concedió casi 800 licitaciones a emisoras comunitarias, pero rurales. En el año 97, no sé si ustedes recuerdan, yo creo que sí, bueno, por lo menos lo de mi edad, lo que pasó con un ministro de Telecomunicaciones, un ministro de la Constitución, es correcto, el multilingüe. En esa ocasión se estaba dando en Colombia la posibilidad, merced a la briega del movimiento comunitario, de que se permitiera que las emisoras comunitarias también tuviesen presencia o se fueran creadas en las ciudades capitales. A raíz de ello, de alguna manera, eso no surtió efecto. Y no surtió efecto hasta el 2006, 2008, pero no por obra y gracia de la voluntad del gobierno. Hasta entonces se tenía que, el Estado tenía como argumento de que no permitía emisoras comunitarias en ciudades capitales, y aquí estamos en Cali, porque se estaban privilegiando las regiones en las que la radio no hacía presencia de ninguna forma, lo cual, según mi gran amigo Jorge Caicedo, profesor de la Univalle, radialista, uno de los pioneros del movimiento de la radio comunitaria, el movimiento comunitario desde la comunicación, muerto infortunadamente en diciembre del año pasado, ello por la miopía de un claro atropello al principio de la igualdad. Es decir, aquí hay otros subterfugios que precisamente esperamos que de alguna manera, seguramente en el segundo semestre del 2023, como lo cuenta el compañero Tejada, efectivamente podamos alcanzar alguna modificación. No sé, esperaría que sea una ley de medios. La ley de medios ha sido bastante controvertida, no ha sido fácil, no es la primera experiencia. En el pasado ha ocurrido y siempre intereses la tumban. Esperemos que esta vez sí, con el gobierno que tenemos, esperemos que esta vez sí. Tuvimos la ocasión de entrevistar a la hoy vicepresidenta Francia Márquez una semana antes de elecciones. Le dijimos, entonces, candidata, y después porque Oriente Estéreo es una emisora de baja potencia. Y en el marco de, por ejemplo, situaciones que han, pues, por todos conocidas como el estallido social, la posibilidad de tener en el Oriente una voz, un medio a través del cual se escuche la voz del sector excluido de Cali, porque el proceso de modernización en Cali fue muy altamente excluyente. Una emisora comunitaria perfectamente podría servir de frente para lograr articular o interpelar inclusive al gobierno local. En ese momento ella nos dijo, sí, efectivamente, inclusive ella, yo vivía en la comuna 14C de Oriente Estéreo y esa pelea la vamos a dar. Ojalá que sea así, confío que sea así. Ojalá sea así, estoy seguro que sí. Bien, hasta el 2008, como les indicaba, el proceso licitatorio de emisoras comunitarias en ciudades grandes, gracias a procesos de resistencia que por años mantuvieron colectivos radiofónicos organizados por fin en el 2008, y eso por mandato de la Corte, que era el gobierno, la Corte Constitucional, motivada por tutelas, autoridades de tutelas, es decir, de diferentes mecanismos de participación, movió a través de la sentencia T406 de 2006, 470, para que el gobierno de turno permitiera que ciudades grandes tuviesen emisoras comunitarias.
y hoy tenemos a Oriente Estéreo. Funciona desde el 2011. Podemos, a la siguiente diapositiva, por favor. Así nace Oriente Estéreo en el 2011. Está en el barrio Marroquín, con una 14. Su concesionaria es la Asociación Agencia Red Cultural. Es una asociación muy potente del Cali, nacida en el año 96, producto de las sinergias que se dieron aquí en Cali entre los años 70 y 80, que dieron un empoderamiento muy fuerte a lo que fue el movimiento cultural y comunitario en el oriente de Cali, entonces llamado Distrito de Agua Blanca. Eso es clave también señalarlo. En algún momento, en algunas, sí, haciendo yo un estudio, me encontraba yo como la iglesia fue potente en la formación de empoderamiento, digamos, más bien de formación de subjetividad social y política por parte de individuos y colectivos de sectores excluidos, como el Oriente de Cali. Estaba yo en La Chicharra, un programa de radio que dirijo y que lo emitimos en Oriente Estéreo, obviamente, en la emisora de la Universidad de Santiago de Cali y en Univalle Estéreo. Saltó una de las panelistas que me dijo: la Iglesia Católica sí, pero no la colombiana. ¿Cómo así? Sí, las primeras iglesias del Oriente de Cali no la fundó la Iglesia Católica colombiana, la fundaron laicos venidos de Europa, expulsados por la Revolución China, que llegaron aquí y que en su transición, entre otras cosas, corrientes como la de Paulo Freire, lograron condensar lo que hemos conocido como la teología de la liberación. Y eso es lo que de alguna manera llega también afectando en buena hora al Oriente de Cali y a muchos colectivos que de esa manera encontraron la forma de actuar en pro de sus respectivas comunidades. Pero lo triste es que solamente funcionamos con 15 vatos murieron. ¿Acaso 2 kilómetros desde Marroquín? Incluye escalar más allá de los límites de las áreas señaladas y tituladas en el Oriente del Cali. En ese sentido, la norma que nos está rigiendo en la actualidad prácticamente que da un tratamiento a las comunidades de como si fueran guetos, es decir, reductos humanos recluidos, en este caso contra su voluntad, a hablarse de sí y para sí mismos. Esto tiene que cambiar. No es fácil el cambio, pero bueno, ya por lo menos comenzamos a dar. En ese sentido, asistimos actualmente a una radio comunitaria que en pleno siglo XXI, en una ciudad, por ejemplo, como Cali, está casi que actuando como en una aldea. Desde el Estado. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, les recuerdo algo y aquí ya quiero como hacer partícipe. Por favor, campeón, me ayudas con dándole link a Internet existe. Y gracias a Internet, por ejemplo, que son las nuevas tecnologías de la información, permiten la comunicación buena. Gracias a Internet tenemos, por ejemplo, Oriente Estéreo. Si querés, dale. Creo que ahorita estamos en salsa, que es la línea musical dominante de la emisora. Hemos robustecido la programación de cierta forma y gracias a esto, doña Amparo Finisterra de Carvajal escuchó por primera vez en su vida una emisora popular, porque estamos tratando de lograr con emisoras aliadas, hermanas, la compartimentación de programas. No es para, pues, es conocido que Clásica Estéreo es la emisora de la Fundación Carvajal por años, hace 50 años, años 70. Y ellos tienen unos programas muy bellos de jazz, por ejemplo, música colombiana, sudamericana. La abordamos para tratar de lograr con ella una convenio. Esa mujer casi llora de escuchar lo que escuchó en su momento. Casi acabamos para que nos animemos un poco aquí que estamos en Cali, estamos allí. Exactamente.
Esto es algo que estamos escuchando aquí, pero en estos momentos en Facebook estamos, a esto que lo están escuchando, yo lo estaba leyendo aquí, me están escuchando desde Oriente Estéreo a través del fanpage. Es decir, estamos logrando, por ejemplo, lo que ustedes se han dado cuenta como la W, después de la 1 de la tarde, desdobla su audiencia, sigue enlazada por Facebook en una y después sigue María Francisco y Peláez desde el viaje. Es decir, estamos asistiendo a un momento de transición de los medios comunitarios que es claro, y nosotros nos debemos reconocer en ello precisamente. Le das, por favor, el enlace de Facebook, porque es clave, es clave. Es clave tenerlo en cuenta porque también nosotros estamos justamente. Y quisiera compartirles un ejemplo de lo que ha sido este trasegar nuestro como emisora comunitaria. Estuvimos participando en un proyecto que vinculaba el hacer radial y la reflexión en derechos comunitarios, en derechos humanos de comunidades migrantes. Y les pediría que escuchen lo que encontré, por ejemplo, lo que alcanzamos nosotros a encontrar referente a la forma como estas comunidades, como podría decir, son las más excluidas, porque es que ni siquiera tiene ciudadanía en Colombia. O sea, ser migrante es ser extranjero y en ese sentido enajenado de derechos. Pues bien, desde Oriente Estéreo hemos vinculado y en la actualidad tenemos un programa, el primer programa hecho por migrantes en la radio local para la comunidad. Y aquí, por ejemplo, les muestro nada más algunos de los creo que allí estaba, lástima que no esté allá, pensé que iba a tener como más dominio, más autonomía para hacerlo, pero para que escuchen, porque pues, la idea es que ustedes, por ejemplo, escuchemos. Aquí comienza Voces Viajeras, Caminos Libres de Violencia, una organización de Venezuela ambiente con el apoyo de Caminos en el marco del programa Conectando Caminos por los Derechos de USAID. Conéctese con Voces Viajeras por Caminos Libres de Violencia. ¿Será que me colaborar? Hombre, señor, no generalice. Todos los venezolanos no somos iguales. No vemos. ¿Qué hago? Yo soy médico, yo puedo atender. Siga entonces, venga. Muchas gracias, doctor. Recordemos que no podemos discriminar a las personas por su raza, género, creencias, nacionalidad. Todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Invita a tu comunidad a escuchar nuestro programa en prevención de la xenofobia. Bueno, yo es algo que es parte de lo que estamos haciendo en procura de que las diversas comunidades regularmente excluidas tengan la posibilidad de tener, por ejemplo, a través de Oriente Estéreo, el único medio que da esas posibilidades, este tipo de espacios de visibilización. No es fácil, hay más ejemplos, hubiese tenido la oportunidad de mostrárselos, pero infortunadamente pues no me da. Para decir que en ese sentido esta es, si se quiere, una forma de resistencia a propósito, si lo queremos dar desde allí, que desde el nivel de sector podemos dar cuenta también que es una de las tácticas con las que cuentan los sectores populares precisamente para salir al frente a estrategias de sectores dominantes para propender de esta manera en alcanzar algún tipo de interpelación al poder. Y en ese sentido, dos ideas. Y compañero pues, Alberto les ha dicho que desde el periodismo se puede observar el contrapoder. Desde la comunicación también. Claro que desde la comunicación también. Y en ese sentido, acabo de terminar mi tesis doctoral que precisamente a través de ella encuentro cómo esto que ocurrió durante el estallido social no es una coyuntura.
gracias a una investigación que hice con grupos culturales que venían desde los años 80 hasta la actualidad, precisamente doy cuenta cómo desde los sectores populares se forjó una estética de resistencia a través de la formación de públicos. Reconozco, por ejemplo, un grupo de teatro de circo. Es el único circo social en Cali, desde los años 70, un grupo de rap, un grupo de madres comunitarias de 70 años haciendo teatro desde el 2003 en el oriente de Cali. ¿Quiénes son sus públicos? Los vecinos, los que viven en Puerta del Sol, en el parque, que asisten y ven qué es lo que ella se está pretendiendo mostrar. Se forman públicos, se ha condensado de alguna manera, entre comillas, públicos críticos que se encuentran en esta coyuntura, pero que ya se venía trabajando con mucha antelación para que desde allí hubiese como la excusa para interpelar precisamente a los demás. Y eso es hechos y actos comunicativos. Desde la comunicación hay contrapoder, pero sí, se formaron contraesferas públicas precisamente. Y esas esferas públicas son las que de alguna manera participaron en las manifestaciones, en los murales, en la única escultura popular de Colombia, en la resignificación de nombres, Puerto Madera, Puerto Resistencia, el Puente de las Mil Luchas. Claro que en la comunicación hay contrapoder. Nosotros, desde la mesa de la casa, podemos, porque es la forma como nosotros asistimos a la emergencia de un sujeto político, tanto individual como colectivo. Y ya por último, ahora sí me disculpo, algo que valdría la pena tener en cuenta precisamente en esto que estamos aquí tratando mucha gente posibilidades. Ha sucedido algo bien interesante y es con los influencers. La forma como se llega a consumir desde lo individual, pero también la forma como se llega a producir desde lo individual. Y en ese sentido, en la actualidad, viene ocurriendo algo bien interesante, preocupante, sí, pero que en ese sentido a los medios nos debe entrar a preocupar. Y es las posibilidades que los gobiernos de turno tienen entonces para, en lugar de contratar medios, contraten influencers. Eso es lo que está ocurriendo. Ahí les dejo, muchas gracias por estar. Oriente Estéreo, 96.0, por